Para responder a esta pregunta, debemos considerar al menos 10 evidencias. En primer lugar, los evangelios contienen numerosos detalles e informaciones históricas y geográficas que prueban su autenticidad. Toda la estructura de la sociedad descrita por los evangelistas desaparece con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70. Nadie que no hubiese vivido ese mundo en ese momento podría inventarse una sociedad tan precisa si no la había conocido personalmente. Si fuesen una invención posterior, los evangelios estarían llenos de errores. Sin embargo, describen lugares específicos y detalles indirectos descubiertos solamente mucho tiempo después por arqueólogos e historiadores, lo que demuestra su veracidad. En segundo lugar, sorprende la objetividad en la descripción de personas y situaciones. Se aportan numerosos datos que no encajan con la construcción idealizada de un líder ni de sus seguidores. Un Jesús que se cansa, que tiene hambre, que llora, que grita su abandono en la cruz. Unos discípulos que blasfeman, traicionan, tienen miedo. Todo eso es demasiado real. Los evangelios presentan todas las características de los textos históricos más fiables. Cuando comparamos los 4 evangelios canónicos con los evangelios apócrifos, nos damos cuenta de que los evangelios de nuestra Biblia resuman verdad, aun a costa de plantear problemas teológicos a la Iglesia que saldría posteriormente. Además, defender la veracidad de los evangelios comportó desde el principio riesgos muy altos: odio, persecuciones, mofa e incluso la muerte. Nadie inventa un testimonio en el que se juega la vida porque sí, y además que concuerda perfectamente con otros. Contra la historicidad de los evangelios no tenemos documentos prácticamente hasta el siglo XIX. Conversiones tan rápidas y numerosas como las que ocurren en Jerusalén, incluso entre los grandes enemigos de Jesús, no se comprenden si lo que cuentan los evangelios no fuera cierto. El movimiento cristiano se arraigó donde el relato mencionaba curaciones y milagros, citando a los protagonistas de la mayoría de sus relatos con fechas, lugares y nombres. Si hubiese sido falso, allí mismo hubiese muerto el movimiento. Cuando comparamos los evangelios canónicos entre sí, vemos que convergen en lo esencial. Que sean 4 y que se hayan escrito probablemente casi a la vez, independientemente unos de otros, y que tengan divergencias, anula la hipótesis de la conspiración, porque lo sospechoso sería que los 4 testimonios fueran idénticos, pero no lo son. Así, tanto las convergencias como las divergencias dan prueba de fiabilidad. El estilo de los evangelios no delata esfuerzos por hacer literatura. Se nota una intención de testimonio, dejando que los hechos hablen por sí mismos sin explicar por qué dicen lo que dicen. Además, lo que cuentan los evangelios era de dominio público. Describen hechos que tuvieron lugar ante numerosos testigos y detractores, de manera que cualquier fraude hubiese perjudicado la propagación de la fe o se hubiese detectado como mentira. Pero los detalles culturales, geográficos e históricos siguen siendo verificables hoy. El tiempo en que los evangelios fueron redactados es demasiado temprano como para poder pensar que se fueron forjando paulatinamente como leyenda. Evangelios y epístolas fueron escritos en la primera generación. Por el contrario, los evangelios apócrifos fueron escritos mucho más tarde. Las fuentes judías y romanas más fiables confirman los datos históricos que sabemos sobre Jesús y ni siquiera niegan que hiciese milagros. El problema no está en los datos, sino en su interpretación. La historicidad de los evangelios y la consistencia de los manuscritos se impone a través de numerosos argumentos. Pero aunque pudiésemos demostrar la veracidad histórica de todos, aún así, entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe habría una distancia. El estudio de la historia no trae la fe. La fe en Cristo solo viene de nuestra relación con Dios. Para el que cree, cualquier indicio será un refuerzo para su fe. Para el que no quiere creer, cualquier dato veraz se prestará a dudas.
Quienes se esfuerzan por negar la historia que narran los evangelios tienen que ser los que aporten pruebas que contradigan lo que cuentan los testigos de aquel gran evento.